Hola, el día de hoy es viernes 12 de marzo del año 2021. Mi nombre es Evan Solís. Estoy entrevistando a Carlos Medina para el Centro Voces de Historia Oral en la Universidad de Texas en Austin. Señor Medina, le agradecemos su participación. Es importante que sepa usted que esta entrevista va a ser archivada en la colección latinoamericana Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas en Austin. Si hay alguna pregunta que usted no desee contestar o algún tema del cual no quiere hablar, yo aceptaré su decisión. De igual manera, si hay algún tema del cual usted desea hablar, por favor, hágamelo saber. Como no estamos conduciendo esta entrevista en persona, necesito grabarlo a usted dando su consentimiento. Le voy a hacer una serie de 4 preguntas. Por favor, diga si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo después de cada pregunta. Antes de continuar, tenemos que asegurar que consienta a las dos siguientes preguntas. 1. Voces quisiera archivar su entrevista, así también como cualquier fotografía y documentos que usted provea en la Biblioteca Benson de UT Austin. Nosotros retendremos los derechos de autor sobre la entrevista y cualquier otro material que usted done a Voces. ¿Le da usted al proyecto Voces su consentimiento para archivar la entrevista y cualquier otro material relacionado con la entrevista en la Biblioteca Benson? Sí, estoy de acuerdo. Gracias. ¿Está usted de acuerdo con que compartamos la entrevista en el Internet, donde podría ser vista por el público? Sí, estoy de acuerdo. Genial. 2 más. Ya usted completó un formulario de preentrevista, lo hicimos la semana pasada. El formulario entero es mantenido en un servidor seguro del proyecto Voces. Antes de enviar el formulario a la biblioteca Benson, nosotros eliminamos cualquier información de contacto de usted o de su familia para que no sea parte del archivo público. Su archivo público solo será accesible en la biblioteca Benson. La información en el formulario de preentrevista será de mucha ayuda en investigaciones académicas. ¿Permite usted que nosotros compartamos el resto de su entrevista, es decir, esa pre-entrevista, en su archivo público en la Benson accesible a investigadores académicos? Sí, estoy de acuerdo. Ok, gracias. Y la última, en ocasión, Voces recibe solicitudes de periodistas que desean contactar a las personas que hemos entrevistado. Nosotros solo colaboramos con noticieros legítimos. ¿Nos da usted su consentimiento para compartir su número de teléfono o su correo electrónico con periodistas? Sí, estoy de acuerdo. Ok, genial. Muchas gracias, Carlos. Hecho eso, podemos empezar la entrevista en sí. Eh, Como le había comentado, nosotros hacemos historia oral de personas latinas en este país y estamos haciendo un proyecto sobre la pandemia y yo estoy hablando con personas sobre la pandemia y la política digamos, la organización social como trabajo que hace usted. Quiero empezar simplemente, por favor, pidiendo que usted nos cuente un poco de usted, de dónde viene, de su comunidad, de su trabajo, su familia. Cuéntenos un poco de su biografía, por favor. Sí, claro. Pues soy originario de la Ciudad de México. Hace 20 años, en el 2000, llegué a los Estados Unidos, directamente al estado de Georgia. Durante aproximadamente 10 años estuve trabajando en construcción y por ese entonces, al final de 2009, escuché acerca de una organización, la Alianza Latina de Georgia por Derechos Humanos, que estaba invitando a la comunidad pues a participar y a involucrarse en el movimiento, en la lucha de la defensa por los derechos humanos, la reivindicación y el empoderamiento de la comunidad latina. Y pues me resultó interesante y comencé a asistir como voluntario a la organización durante más o menos 7 años. En 2016, a la directora de la organización, Adelina Nichols, me invitó a participar como organizador comunitario en un proyecto de 6 meses um, para enfocarnos en un condado, el condado de Clayton de Georgia. Y bueno, pues después continuamos con otros proyectos y me quedé como organizador comunitario. Participé en la campaña independiente Gente for Abrams para la gobernatura del estado de Georgia en 2018 y en 2019 estaba siendo el lead organizer en la organización de GRAR y después en 2020 estuve
trabajando con la Glad Action Network, la nueva organización que se había formado para participar en las campañas presidenciales, promoviendo el voto latino con la campaña Fuera Trump y después con la campaña Georgia con Ganas para la carrera de desempate del Senado por las dos candidaturas del estado de Georgia, ¿no? Es bastante, es mucho. Quiero hacerles varias preguntas sobre su trabajo, su activismo, su trabajo con la política en Georgia, pero antes de eso quiero empezar con el tema de la pandemia del año pasado. Y la primera pregunta que le quiero hacer es, si piensa en el año pasado, ¿no? Si se pone a recordar sobre ya hace un año, ¿hubo un momento en particular en que usted se dio cuenta de que esta pandemia iba a ser algo importante, que iba a ser algo que nos iba a impactar durante mucho tiempo? No sé si sucedió algo o con su vida personal, con la comunidad, con el trabajo, algo que le hizo pensar que esta cosa va a ser muy seria. No sé si le pasó algo así. Pues sí, y precisamente más o menos por marzo, junio, estábamos empezando nuestra campaña de participación cívica y pues íbamos muy bien, pero ya se estaba dando el tema de la pandemia y entonces algunas personas comenzaron pues a preocuparse de que las visitáramos en su casa porque estaba la pandemia y entonces pensaban que, que no se sentían a gusto y lo comunicamos, lo hablamos y pues decidimos suspender la campaña que teníamos en ese entonces. Y también a los pocos días, pues también se decidió que en la organización trabajáramos desde la casa por al menos algunas semanas. Y bueno, pues ahí también cerraron las escuelas y fue cuando empezamos pues sí, a tomar muchas precauciones, pero en ese tiempo todavía no. Hablaban de que podría ser un par de meses, pero cuando empezaron a levantar las medidas las recomendaciones de salud antes, sobre todo aquí en el estado de Georgia, y pues las estadísticas o las probabilidades indicaban que esto iba a ser perjudicial y que únicamente iba a seguir empeorando si se adelantaban al levantamiento de las recomendaciones. Y pues aún así se levantaron y fue cuando pensamos que no se estaba teniendo buenas directivas por parte del gobierno estatal y tampoco del gobierno federal, ¿no? Y que esto iba pues a desencadenarse en algo que iba a llevar mucho más tiempo de resolver. ¿Puede hablar más de eso, por favor, sobre las decisiones políticas del del estado de Georgia, pero también de su comunidad, ¿no? La ciudad donde está usted, donde vive usted? Eh, ¿Cómo ha sido la respuesta política? Dice que levantaron los mandatos para cerrar todo, para quedarse en casa. Pero en cuanto a las máscaras, a las cubrebocas, digo, en cuanto no sé, los cierres de los lugares no esenciales, ¿cómo ha sido la respuesta política desde el punto de vista de usted? Pues resultó siguiente con la administración del presidente Trump, a quien pues sabemos el presidente Trump siempre pues hablaba de que esto era pues un tipo de manipulación, que no era tan preocupante la pandemia o que pues que incluso usar mascarilla no era necesario y pues él instó a los gobernadores a que se levantaran las medidas de precaución y el primero a nivel nacional en seguir pues esta recomendación o esta mala recomendación fue el gobernador de Georgia, Brian Kemp, y que incluso el propio Donald Trump dijo que le parecía precipitado después de que él dio la recomendación y que Brian Kemp lo siguió, pues él mismo se deslindó de la decisión del gobernador de Georgia, porque
él mismo dijo que era precipitado y lo era, ¿no? Comenzaron a abrir, recuerdo bien aquí y en Carolina del Sur, pues las playas, los restaurantes y bueno, pues lo único que quedaba era el enforzamiento personal, ¿no? La autodisciplina, que sabíamos que pues no contábamos ni con la administración federal ni con la estatal. Es interesante que hable de la autodisciplina y de las decisiones personales. A usted personalmente, en su vida personal diaria, ¿cómo le afectó a usted, a su familia en cuanto al trabajo? No sé si alguien en su familia perdió trabajo, si alguien en su familia se infectó, sus niños, ¿cómo les afectó con la escuela? ¿Cómo a lo largo de este año, cómo vivió esta pandemia? ¿Cómo le afectó personalmente? Sí, pues al principio estuvimos trabajando desde casa en la organización. Después sabíamos que era algo preocupante saber que venían, pues era un año electoral muy importante y sobre todo para la comunidad latina, pues con un presidente que siempre estaba criminalizando a nuestra comunidad y buscando la oportunidad uh, para culparla de todo, pues sabíamos que no deberíamos de mantener a la comunidad deslindada de esto y pues lo que hicimos fue crear nuestro propio protocolo de seguridad de salud para poder seguir teniendo el alcance con las personas y también incrementando pues un poco a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto, pero pues en general sí tuvimos que hacer un esfuerzo más y incluso tomar pruebas de COVID a cada semana para asegurarnos que no hubiera contagios entre los miembros del staff, ¿no? Pues eso fue un poco más complicado a nivel laboral, pero en la casa, pues, cuando decidieron reabrir las escuelas, había una opción de que si querían que nuestros hijos asistieran en persona o tuvieran las clases en línea. Y pues, aunque nosotros habíamos decidido que tuvieran las clases en línea, al final, al ver que otra vez estaban subiendo el número de casos en el condado decidió eliminar la opción de las clases en persona y solo se dieron en línea, hasta que meses después, pues, otra vez se implementó la opción y ahorita están tomando clases en persona 4 días a la semana. Pero pues a nosotros hemos decidido que sí asistan porque también es aproximadamente la mitad de los muchachos solamente toman las clases en persona, ¿no? Entonces el grupo es muy reducido y por eso es que decidimos que sí podían ir en persona. Pues y bueno, sí, mi esposa y yo, bueno, primero yo resulté positivo al test de COVID y enseguida pues fuimos toda la familia a tomarnos el test. Mis hijos nunca lo habían tomado, pero cuando yo di positivo, pues fuimos todos y solamente mi esposa también dio positivo. Mis hijos no, ninguno de ellos. Mi esposa pues tuvo síntomas muy leves, un poco de tos y cansancio por 2 o 3 días. Pues a mí se me fue un poco más fuerte, más o menos como por una semana estuve pues con mucho cansancio, dolor de cuerpo y al final pues tuve tos como por 2 o 3 semanas, pero pues afortunadamente no fueron casos graves. Mi esposa está embarazada, pues sí era muy preocupante para nosotros que en cualquier momento se pudiera complicar. Pues yo creo que eso fue lo que más nos preocupaba, que en ese momento ella tuviera complicaciones y sabemos que como pueden ser repentinas, pues todo el tiempo estuvimos muy preocupados hasta que finalmente pues ella dio negativo a la prueba. Bueno, me alegra que haya sido así. Eh, para usted, dice que sintió que le sintió como que le impactó más fuerte.
perdió el sentido del olfato, del gusto, algo así, que esos son síntomas. ¿Eso le pasó a usted? Sí, el sentido del, este, yo pienso, en realidad, pues como no tenía mucho apetito, este, pues no ponía mucha atención, pero después sí noté que yo creo que por lo menos unos 4 días, no fue tanto, no tenía sentido del gusto, ¿no? Y después fue como poco a poco tenerlo, pero que yo esté muy seguro que no podía tener sensación, era más o menos 4 días y después poco a poco fue recuperando, ¿no? ¿Sabe o tiene alguna idea de cómo es que se infectó? Am, pues no, la verdad que no estoy tan seguro, pues al final sí estábamos laborando, pero pues como tomábamos las pruebas continuamente, am, no sé, la verdad, no sé exactamente dónde pudo haber sido, ¿no? Aunque pues siempre tratamos de tomar todas las precauciones. ¿Y otras personas ahí en su entorno laboral también se contagiaron o fue usted solo ahí en ese trabajo? Pues solamente una persona más, este, se contagió al mismo tiempo, más o menos, es, pero sí, no sabría si fue directo, porque tampoco es como que estaban muy en contacto directo con esa compañera. ¿Le dio miedo? O sea, cuando se supo, en esos primeros días, ¿no? Cuando supo que se había eh, infectado, contagiado, ¿cómo sintió eso? Porque sabemos que mucha gente se muere, la gente latina nos morimos a tasas más altas. ¿Cómo fue, digamos, eh, cómo llevó eso, cómo lidió con eso en esos primeros días cuando se había contagiado? Am, pues sí, la verdad que sí es preocupante, ¿no? A pesar de todo, pues uno sí piensa que en cualquier momento las cosas se pueden complicar, entonces, pues también me había estado leyendo pues varias noticias, varias notas de personas cómo repentinamente pues se les complicaba y también escuchando algunos casos de personas no familiares de nosotros, familiares de amigos, sobre todo en otros países, en México, en Guatemala. Este, y pues sí es preocupante. Am, Pienso que también el estar pues influenciado por los medios también puede crear más, ¿no? Porque pues mientras no pensaba tanto en eso, ah, no, no era tan preocupante, pensabas pues es como un resfriado, ¿no? Pero cuando empiezas a ver que puede tener muchos efectos secundarios o más complicaciones más bien, que no son comunes, pues sí es preocupante y pues también en ese tiempo ah, estaban casi al máximo las camas de los hospitales, o sea, sabía que eran la posibilidad de obtener un lugar en caso de que se agravara la enfermedad, pues serían pocas, ¿no? Entonces, sí es preocupante si piensas que se puede complicar y yo pienso que también es psicológico cuando piensas que tienes no lo sé si es psicológico o no, pero sí tienes una sensación de repente en que te cuesta trabajo respirar y entonces, pues por un momento sí estás como preocupándote, pero después pensaba que tenía que estar tranquilo, relajado y me sentía mejor, ¿no? Entonces, creo que sí era como psicológico, emocional, las sensaciones, sobre todo por las noches. Ah, y creo que después pues lo hablaba con mi esposa y también ella sentía eso, ¿no? Aunque realmente no lo conversamos mucho en ese momento pues porque ella no me quería preocupar a mí, yo no la quería preocupar a ella. Entonces, pero después lo hablamos y sabíamos que sí tuvimos esas sensaciones pues de ansiedad, nervios, no sé. um,
Sí, debe haber sido, me imagino que fue, que no sé, debe haber sido como, le dio miedo, ¿no? Le dio una inseguridad. Hablando de lo psicológico, se lee, se ve que en este año el encierre, también la ansiedad, el miedo, como que ha tenido impactos en la salud mental de muchas personas. Eh, Eso, más allá del hecho de que se contagió, ¿eso ha sido algo que sintió que le afectó a usted o a su esposo, a su familia, que el encierre, que el cambio de este año, como que le tuvo un impacto en la salud mental de alguna manera? Pues yo creo que de alguna manera sí, sí, pues tenemos, buscamos estar, no sé, pues saliendo, ¿no? Pues tenemos 4 hijos y entonces de por sí pues ellos están inquietos, necesitan salir. Y yo creo que para ellos pues fue mucho más la sensación de pues no poder ir a ningún lado porque incluso nosotros no los llevábamos ni cuando íbamos a comprar comida, ¿no? Entonces, pues ellos estaban fastidiados de estar todo el tiempo en la casa, eh, salen aquí, pero pues no tenían realmente un esparcimiento fuera de la casa, ¿no? Entonces, pues llegó un momento en el que pues sabemos que tenemos que uh, no ser tan estrictos porque el tiempo se está pasando, ¿no? Y ellos están ansiosos, entonces, pues hay ocasiones que tenemos que dejarlos salir con sus amigos y la verdad, pues es un tanto incómodo. Entonces, pues decir, pues sí, otra vez, nada más recordarle, pues que es la disciplina y el cuidado de la familia, ¿no? El que tenga sus mascarillas, el que se desinfecten las manos, pues que hay manera, ¿no? De tener pues seguir manteniendo, socializando, pero sí ser cuidadosos, ¿no? Y como son, pues, adolescentes, ah, pues quizás en un momento fácil olvidan hacer alguna de estas cosas, entonces, pero sabemos que tenemos que encontrar un balance, ¿no? No estarlos manteniendo, pues, en una burbuja, porque la pandemia, pues, no se va a detener, ¿no? Entonces, o bueno, no es algo que se detenga de un día para otro, es lo que quiero decir. Este, y bueno, pues, están en desarrollo, entonces es parte de su salud mental, yo creo, tener esta socialización y, y por eso es una parte que nos cuesta, am, pues, cómo lidiamos con eso, pero pues afortunadamente creo que pues ha estado bien, ¿no? A pesar de todo, pues sí han tomado conciencia de que es la seguridad de la familia el mantenerse y bueno, pues pelear en cuando algunos de sus compañeros pues quizás no están um, tan disciplinados y pueden, este, no sé, hacerles burla porque tratan de cuidarse, pero pues afortunadamente no hay mucho, ¿no? O sea, ellos saben que hay reglas y hay lugares a donde sí pueden ir y a donde no pueden ir, ¿no? Entonces, um, sí sí creo que el efecto fue mucho más para ellos, para los adolescentes, que para nosotros, ¿no? ¿Alguno de sus hijos se gradúa ahora en mayo o tienen algunos años aún en la escuela? Todavía no, 1 año, 2 años más. Ok, ok, bien. ¿Usted se vacunó ya o alguien de su familia se vacunó? No, Mm. ¿Cómo es o cómo ha sido, cómo es el proceso de la distribución de la vacuna ahí donde está usted? ¿Ha sido adecuada? ¿Ha tenido problemas desde su perspectiva? ¿Cómo ha sido ese proceso? pues yo creo que y em, la, la, no hay realmente un plan elaborado para la distribución, o al menos no lo ha habido
empezando desde que era pues el tema de la pandemia, luego las pruebas y ahora con las vacunas. Sabemos que no hay una buena planeación. Ah, en este momento, pues también hablábamos hace un rato que hay aproximadamente 1,500 vacunas. Sabemos que hay en Georgia 1,500 vacunas, pero que no se han aplicado porque incluso es difícil saber dónde están cuando hay tanta necesidad, tantas personas que pues serían prioritarias vacunarlas. Estas vacunas creo que tienen más de un mes que las tiene el estado de Georgia, pero que no se han aplicado, ¿no? Entonces, sí ah, sí es falta, yo creo, de planeación por parte de las administraciones que en Georgia pues vemos muy lento y incluso también, pues lo que no me pareció muy bien fue que en un principio, cuando empezó el tema de las vacunas aquí en Georgia, no se pensó en los maestros como personas que debían recibir la vacuna en la primera etapa, siendo que sí vemos que son personas que están en riesgo por convivir pues con los muchachos y otra vez pues que algunos pues menos cuidado que otros. Y pues desafortunadamente también aquí en el condado de Cobb, 3 maestros pues han fallecido a causa de COVID, ¿no? Y bueno, pues ellos también abogaban porque las clases no fueran en persona y bueno, pues desafortunadamente pues ya han fallecido al menos 3 maestros aquí en este condado, ¿no? Qué tristeza. Es eso, cuando hablo de algunos de los problemas con digamos, el proceso y menciono las pruebas también, eh, se ha visto que en todo el país que muchas comunidades latinas no tenían acceso igual a las pruebas, a la información sobre COVID, ahora las vacunas por temas de que la información no se provee en español, porque los centros no están ubicados cerca de comunidades latinas. Eso ha sido algo que ha visto ahí en Cobb County, donde usted vive, ha visto que la comunidad latina quizás tenga mayores dificultades en cuanto al acceso a información, pruebas, vacunas, y si es así, ¿cuáles son las causas? Sí, definitivamente, pues es muy poco la información que llega en español a la comunidad latina y yo creo que en general, pues no hay muy buena, no hay muy buenas direcciones por parte de la administración. Am, este, pues en realidad, Cobb es un condado muy conservador, es, y aproximadamente la mitad, bueno, sí, aproximadamente la mitad del condado, pues, o más, es mayoritariamente de gente blanca, eh, y yo creo que sí, como la mitad, pues, ah, no es clase trabajadora, digamos. Entonces, pues creo que en ese lado, pues seguramente habrá mayor, mayores notificaciones, pero pues en el resto del condado no lo creo, ¿no? Este, y en general, pues yo creo que en Georgia no, no ha habido mucho. Creo que gracias a organizaciones, el consulado, se ha difundido la información, pero no tanto por parte del gobierno, ¿no? O es casi nula la información por parte del gobierno. Habla del consulado mexicano, ahí donde está. Sí, Eh, el consulado mexicano. mm. Y ahí la comunidad latina, específicamente en su condado donde usted vive o con el cual usted trabaja, es diversa, digo, digamos, proviene de muchos países de Latinoamérica, es mayormente mexicano. ¿Cómo es la comunidad latina ahí? Bueno, pues puedo hablar, el condado de Cobb es el segundo condado de Georgia con más latinos.
pues sí, la mayoría somos mexicanos, más o menos 60-70%, y la comunidad guatemalteca, pues es la otra comunidad más grande, y ya lo demás es, pues el menor número, comunidades de otros países. Sabemos que las comunidades latinas en todo el país, de nuevo, se infectan a tasas desproporcionadas, nos morimos a tasas desproporcionadas. ¿Ha sido así, de nuevo, desde su punto de vista, su perspectiva, ha sido así ahí en Georgia? Y de nuevo, si es así, ¿cuáles son las causas, digamos, inmediatas? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a eso donde usted vive o donde usted trabaja? Sí, pues las estadísticas también muestran que Georgia pues también es igual que el resto del país. La comunidad latina se infecta más y también tiene menos atención médica. Yo creo que pues ese es uno de los principales factores que las comunidades inmigrantes y en general pues la comunidad indocumentada, pues no hay un acceso al cuidado de salud, y además también puede haber un temor de pues pedir asistir a un hospital, y pues todos entendemos que el ir a un hospital pues resulta en cuentas que pagar enormes, ¿no? Entonces la mayoría pues quizás pensando en este tema, no tomamos las precauciones de ir, y pensamos pues que podemos superar la enfermedad sin necesidad de asistir a un hospital, porque pues es que si voy al hospital, a lo mejor no necesitaba ir, pero sí me va a quedar una cuenta muy grande que pagar, ¿no? Entonces yo creo que esto influye mucho, y también pues obviamente y lo creo que a nivel nacional es así, de que la comunidad latina pues ocupa la mayoría de los trabajos esenciales, ¿no? Está en casi todas partes se considera un trabajo esencial, y por lo tanto pues está en contacto directo con otros trabajadores, como en las líneas de producción, en los campos o en los restaurantes, donde tienen que interactuar con diferentes personas a la vez, ¿no? Entonces, pues esto siempre será un factor de alto riesgo para toda la comunidad latina, ¿no? Quiero cambiar un poco de tema y hacerle más preguntas sobre su trabajo, sobre la política y quiero empezar con GLAR, ¿no? Con el Georgia Latino Alliance for Human Rights. Y nos habló un poco de eso al principio, pero ¿nos puede contar con un poco más detalle qué es esa organización, a qué se dedica, cuáles son algunos de los proyectos que han hecho ahí en Georgia para la comunidad latina? Sí, claro, pues GLAR es una organización de base, una organización sin fines de lucro de base, que pues principalmente se enfoca en informar y empoderar a la comunidad para organizarla, y que se involucre en la solución o en el mejoramiento de nuestras comunidades, ¿no? Desde diferentes ángulos, como desde en el lugar donde vivimos, finales. Perdón, Carlos, no sé si, perdón, para mí se colgó un poco. ¿Puede volver? Hace como 10 segundos estaba diciendo que son una organización de base. Sí, Ahí va. ok. Pues sí, Englar es una organización de base, una organización sin fines de lucro, aquí en el estado de Georgia, se enfoca principalmente en informar y empoderar, organizando a la comunidad latina para que seamos los propios miembros de la comunidad quienes busquemos soluciones a la problemática, tanto política como de otras índoles aquí en
en la comunidad, pero no solamente a nivel estatal, sino también participamos en el movimiento nacional, pues dependiendo cómo sea la estrategia en ese momento, ¿no? Entonces, pues por, por todo el estado, Clara ha logrado consolidar aproximadamente 19 grupos de trabajo que le llaman comités populares. Entonces, grupos de personas que actúan un tanto independientes en su comunidad para atender lo que más les impacta, pero pues estamos trabajando en conjunto a nivel estatal y a nivel federal otra vez, ¿no? Pues GLAR provee entrenamientos, capacitaciones, también buscamos tener acercamientos con las autoridades locales para crear pues una relación o al menos disminuir las agresiones en contra de la comunidad, ¿no? Cuando hay sheriffs o jefes de policía que están buscando criminalizar o culpar a la comunidad latina o simplemente pues buscan hacer sus campañas políticas culpando, criminalizando a la comunidad, pues intervenimos, ¿no? Para ver si puede haber un entendimiento a través del diálogo primeramente y pues si no ya mostrando que lo que están haciendo es pues un acto de quizás de racismo o de xenofobia o simplemente están basando su plataforma en, en culpar a la comunidad inmigrante, ¿no? Voy a hablar un poco más, dijo hace un rato que responden a las problemáticas políticas y de otros índoles, además de esto, ¿no? Que también lo vemos en todo el país, el racismo por parte de el aparato legal. ¿Qué otros problemas? Y si pensamos antes de la pandemia, porque la pandemia cambió mucho, ¿no? Pero antes de la pandemia, ¿cuáles eran los temas o las problemáticas que eran más importantes para usted y el equipo con que trabaja? ¿En qué se enfocaban hace como un año, digamos? Sí, claro. Pues una de las campañas que ha tenido más impacto en GLAR es la campaña que le llamamos Ice Free Zone, a las zonas libres de la migra, que es pues básicamente una campaña de conocer nuestros derechos. Uh, y esto pues a raíz de que vimos más y más agresivo al, al, al equipo de ICE, a la agencia de ICE, en las calles, arrestando a las personas, yendo a sus casas, entrando, aterrorizando a las comunidades. Y pues sabíamos que mentían a las personas, ¿no? Llegaban a las casas, tocaban muy agresivamente, les gritaban a las personas, les decían que tenían que abrir la puerta, si no iban a derribarla y a arrestar a todos porque estaban resistiéndose a la ley, lo cual sabíamos que pues este era totalmente un engaño, porque esto no podía ser posible si ellos no contaban con una orden judicial y ICE no puede tener acceso a una orden judicial en sí, porque para tener una orden judicial pues tiene que ser eh, bajo una acusación judicial, ¿no? Entonces, sí podía venir acompañado de las autoridades locales si es que realmente tenía una orden judicial, podía venir casi principalmente con el equipo Marshall, pero pues con alguna policía local, pero sabíamos que la mayoría de las veces no tenía una orden judicial y las personas obviamente pues no sabían esto, abrían la puerta, resultaban arrestados varias personas y esto pues comenzó a causar pánico entre las comunidades. Sabíamos que cuando llegaba a una comunidad, por ejemplo aquí en Atlanta, pues por días no veíamos casi gente en la calle, ¿no? Esto afectaba significativamente pues a todos, incluso a los patrones, a los dueños de los negocios que pues veían disminuido su rendimiento. Entonces creamos la campaña de Ice Free Zone para informar a la comunidad acerca de sus derechos constitucionales y el derecho
a la privacidad, a no abrir la puerta a ningún agente si no trae una orden judicial firmada por un juez, lo que pues lo que dio como resultado que ICE creara las órdenes administrativas, otra vez para confundir a la comunidad. Entonces les mostraba un papel firmado, pero que no era un juez que lo firmaba, sino el mismo agente de ICE que estaba ahí en la puerta, lo podía haber firmado en ese momento y le enseñaba, y las personas no podían distinguir tan fácilmente si era o no era, y de nuevo se repetía la acción. Entonces, pues también actualizamos esta información, la difundimos, mostramos la diferencia entre una orden judicial, una orden administrativa, para que la comunidad se defendiera y decía, pues no importa lo que te diga el oficial, y no importa cómo toque y cómo grite y cuántos carros hay afuera, si no te enseña ese papel, no tienes que abrir la puerta y no va a pasar nada. Pues poco a poco la comunidad fue tomando confianza y manteniéndose dentro de sus casas. Después comenzaban a arrestar a los que pasaban y advertimos pues que teníamos que crear comités de vigilancia, ¿no? Que cada comunidad debía organizarse. No éramos nosotros como organización, no teníamos la capacidad ni ninguna organización de realmente poder vigilar cada vecindario, más que cada misma vecindario debía de cuidarse a sí mismo, ¿no? Y proveíamos algunos talleres sobre, pues, crear algunos grupos de chat y qué podían hacer en caso de que vieran carros sospechosos, no hablar, a instruir a todos los niños que no hablaran con desconocidos, incluso las mismas personas adultas, ¿no? Y si veían cualquier actividad sospechosa, pues llamarse, llamar a la organización. Se creó el programa de Ice Chasers, que eran pues un grupo de respuesta rápida en caso de que alguien reportara que ICE estaba en un vecindario o que posiblemente estaba ahí, pues eran compañeros que podíamos ir casi en cualquier momento al vecindario y asegurarnos si eran agentes y pues que la gente no, y hablar con las personas para que no abrieran la puerta. Obviamente pues al final es su decisión, ¿no? De si querían o no abrir, pero que tuvieran al menos la información de que tenían derecho a no abrir la puerta. Y bueno, pues esto resultó bastante bien. Incluso el director de ICE aquí pues se quejaba de que algunas organizaciones estaban haciendo el trabajo y que se les estaba haciendo más difícil arrestar a las personas, ¿no? Pero pues eso era precisamente lo que queríamos, que no fuera fácil seguir llevándose nuestros papás, a nuestras mamás, a los miembros de nuestra familia. Y bueno, pues esta campaña se mantuvo pues hasta que comenzó la pandemia, pero también lo hicimos a través de los negocios, hablando con los dueños de negocios para que supieran e informaran a la comunidad. Les proveíamos un póster donde decían que ese negocio conocía y que si ICE preguntaba al dueño por entrar al negocio a revisar a sus trabajadores o sus clientes, también él tenía derecho a negarles la entrada. Entonces, esta era pues una colaboración, ¿no? de toda la comunidad, y por eso les llamamos Zona Libre de ICE, donde después también hablábamos con la policía local, el sheriff, de ser posible, para que no, no atendieran los llamados de colaboración con ICE, ¿no? Otra vez, ICE podía llegar a las casas solo, pero cuando llegaba con un oficial de policía, pues era diferente, ¿no? También daba otra percepción y entonces no están obligadas las policías a hacerlo. Por eso muchas veces pudimos tener conversaciones y oficiales de policía dijeron, entendemos lo que están diciendo y también entendemos, incluso creo que pues ni ellos mismos sabían bien si debían o no atender el llamado de ICE. Cuando les mostramos que era voluntario, pues ellos dijeron que lo que les interesaba era la seguridad de la ciudad y que si ICE pues no les mostraba a ellos también una orden judicial que los obligaba a ellos a ir en conjunto, pues tampoco lo iban a hacer, ¿no? Entonces, así es como hablábamos con las personas. Pues primero cuida tu casa, habla con tus vecinos, cuiden el vecindario, hablamos con el jefe de policía, hacemos la ciudad también y vamos creciendo, ¿no? Entonces, esa era
ese fue una de nuestras campañas. Y bueno, pues dentro de esto, el grupo de ICE Chasers para vigilar el comportamiento de ICE en las calles, ¿no? Informar, parece, ¿no? Que es el hecho, no sé si más importante, pero fundamental, ¿no? Que la gente sepa, que tenga información. Sí, sí, tenemos un póster que les regalábamos a las personas donde pues les recordábamos que era su derecho para que lo pegaran en la puerta y todas las personas que las visitaran pues tuvieran este conocimiento. Uh, pues creo que nos quedamos en aproximadamente como 30,000 carteles que repartimos a la comunidad casi de mano en mano en las casas, en las tiendas, en las iglesias. Pues estuvimos repartiendo esta información y pues no era nada más de darle el volante y ya, sino realmente hubo una conversación y pues la mayoría de ellas fue casi de persona a persona, ¿no? Que estuvimos por muchos años haciendo esto fuera de los negocios latinos y bueno, pues ya en las iglesias o en lugares pues ya era un grupito más grande, pero sí, era la labor informativa, ¿no? Quiero hacerle una pregunta o hacerle preguntas sobre el aspecto más político o que es más político, explícitamente político. Me dijo que en 2018 trabajó para Gente for Abrams. Y de nuevo, pensando antes de este año de pandemia, este año pasado de pandemia y de elecciones, en ese año, en un año más típico, ¿cómo fue el trabajo que usted hacía? ¿Cómo se involucró con las elecciones? ¿Cómo se veía eso en 2018? Sí, pues como parte de GRAR también conocimos, fuimos parte del movimiento de Mi Gente, que es una organización nacional. Entonces, Mi Gente hizo la campaña de Basta Arpaio en 2015 para remover al sheriff Arpaio del condado de Maricopa en Arizona. Y bueno, siempre quedó esa inquietud de que pues también en Georgia necesitamos involucrarnos y ver por qué los latinos pues no están saliendo a votar. Entonces, pues uno de los objetivos era igual con los sheriffs aquí en el condado, pero primero se presentó la oportunidad de que la candidata entonces Stacey Abrams pues buscaba la gubernatura y, y bueno, pues una de las características es que nosotros no hacemos esto por partidismo y ni tampoco idealizamos a los políticos, ¿no? No los vemos como salvadores, um, más bien sí como potenciales aliados. Y bueno, pues a Stacey Abrams la conocíamos por ser una persona que había estado apoyando diferentes movimientos sociales aquí en Georgia desde hace muchos años. Entonces, realmente no estábamos apoyando promesas, estábamos apoyando a una persona que había estado involucrada en el activismo, ¿no? El involucramiento de las comunidades y creía en el poder de la gente. Entonces, pues eso nos daba una buena plataforma para comenzar y entrar hacia la comunidad latina, porque pues por muchos años sabíamos que hay organizaciones que se dedican aquí en Georgia a la participación ciudadana, pero pues siempre veíamos muy poca participación y de hecho pues nosotros hasta 2015 no habíamos considerado participar en nada, ¿no? Hasta después de la campaña de Basta Arpaio, pero sí fue sorpresivo cuando pues salimos a las calles y comenzamos a hablar con las personas. Bueno, me tocó ser codirector de campo en esa campaña y pues hablando con las personas era muy sorprendente escuchar que, que la información, que no tenían prácticamente nada de información y muchos de ellos ni siquiera sabían que estaban registrados. Entonces, esto también fue muy sorprendente porque decíamos, pues, ¿cómo es posible que no sepan ni siquiera que está registrado para votar? Y entonces ellos decían, no, pues yo sí quiero votar, pero no sabía, entonces, ¿qué más tengo que hacer? ¿Por quién tengo que votar? ¿Dónde? Y entonces, a preguntas muy básicas
que, pues que contestamos, y que también Glar pues había estado haciendo su campaña por primera vez como C3 de Georgia Decide en el estado. Pues la información era casi la que habíamos conjuntado, pero la diferencia es que como Gente for Abrams podíamos hablar directamente de la candidata, pero las preguntas eran las mismas. ¿A dónde? ¿Cuándo estoy registrado? Y bueno, pues con ambas campañas logramos ver que donde las ciudades donde efectuamos esta campaña, las campañas, el incremento del voto latino fue de entre el 300 al 500%, ¿no? Con información bien básica. Entonces, y prácticamente pues nosotros no sabíamos mucho del tema. Esto pues fue muy importante, saber que realmente lo que necesitábamos era pues crear o promover o empujar una cultura del voto en Georgia. No nada más, y lo sabíamos desde el principio, no nada más era un candidato o una candidata, sino pues la concientización de nuestra comunidad en ese sentido, ¿no? De la importancia del voto. Ese mensaje, esa estrategia, ¿cómo cambió este año, ¿no? Si compara las elecciones del 2018 y las de 2020, ¿qué estrategias o tácticas para informar, para llevar esta información a la comunidad latina, que no pudieron hacer este año que antes hacían, y cómo adaptaron, ¿no? ¿Qué hicieron como para adaptar sus tácticas en un año de pandemia? Sí, pues, pues yo creo que afortunadamente pudimos superar la campaña que hicimos por mucho. Otra vez, pues en 2018 prácticamente no sabíamos nada del tema de las elecciones. Pues nos informamos, pues lo más necesario, lo más básico, pero sabíamos otra vez que había que preparar. Durante 2019 pues fue un año de preparación para nosotros, entender realmente cómo poder transmitir esa información adecuadamente. Entonces, pues elaboramos talleres desde qué es una elección, cuántos tipos de elección, las fechas importantes, y pues todo el año fue de preparación. Entonces, pensando en 2020 precisamente, para 2020 pues ya teníamos un mejor entendimiento de todo el proceso. Y bueno, pues lo que nos dificultó sí fue la pandemia, nos detuvo por algunos meses, pero hubo un momento en el que tuvimos que tomar la decisión, o salimos a tratar de hacer el alcance de persona a persona, que pues para nosotros siempre ha sido lo básico aquí en Georgia, el alcance en persona, ¿no? Muchas veces se piensa que pues difundir la información en Facebook o en Instagram pues crea cultura o no sé, conciencia, pero yo creo que es mucho menor, ¿no? A lo mejor sí alcanzas más personas, pero no con la profundidad que quieres. Entonces, para nosotros era pues muy necesario el continuar el alcance en persona, y pues sí tomamos la decisión, compramos el equipo con los cubrebocas, las face shield, y, y bueno, pues gel, uh, para que estuviéramos constantemente protegiéndonos, pues limpiando también los carros donde nos transportábamos continuamente y haciendo las pruebas de COVID. Y bueno, pues nos fuimos así a tocar las puertas, y también pues con la idea de que no sabíamos si se iba a repetir el escenario donde la gente se sintiera incómoda al visitarla en su casa, ¿no? Entonces, pues sí fue un poco incierto el lanzar la campaña así. Al principio pues lo hicimos por unos días a través del teléfono solamente, pero la verdad pues fue muy incómodo porque pues creo que solamente nos contestaban entre el 5 y el 10% de las llamadas, ¿no?
Entonces era muy poco y además pocas personas que nos contestaban querían tener la conversación y, y además pues luego no sabía si realmente te estaban escuchando o no. Entonces sí fue que era necesario salimos y, y pues primero unos días, luego empezamos a salir más tiempo y la verdad pues ya no había ese rechazo al vernos, pues yo creo que la sensación de que nos veían con la protección y que no nos acercábamos tanto, pues no les creaba incomodidad a las personas y sí mucho interés por el tema de político, ¿no? Que se estaba manejando. Entonces, pues comenzamos a hablar con las personas y también de la pandemia, pues de cómo la administración del presidente Trump en ese entonces, pues no había tomado un buen liderazgo con el desarrollo de la pandemia y que incluso pues se había estado empeorando, ¿no? Y, y además, otro tema fue que, pues como hablamos en 2018, decidimos, bueno, tomamos parte en la campaña de Gente for Abrams como individuos y también esta vez en 2020, pues se tenía como objetivos remover al sheriff del condado de Cobb, el condado donde vivo, que era entonces Neil Warren, porque él pues había estado implementando el programa 287G desde que se hizo sheriff del condado. Creo que fue en el 96 cuando él había pasado a ser empezado a ser sheriff y bueno pues entonces él, él siempre basaba su plataforma en atacar a los inmigrantes, ¿no? Entonces se puso como objetivo pues remover al sheriff y también en el condado de Gwinnett es el condado con más latinos en Georgia y ahí está el sheriff Butch Conaway, pero él ya se iba a retirar, él ya no se iba a reelegir, pero estaba dejando en su lugar al candidato Luis Solís, que era un latino México-americano, originario de Texas, bueno, nacido que él estaba dispuesto a seguir el programa 287G, ¿no? Que es una de las luchas que hemos tenido pues en estos dos condados que han devastado nuestras comunidades y bueno, la colaboración entre la policía local y la migra. Entonces, pues esos eran nuestros objetivos locales, eran esos dos sheriffs. Concentramos la campaña en estos dos condados. La mayoría de la campaña pues fue en estos dos condados y participamos pues en esa campaña. Tocamos más de 120,000 puertas de junio, entre junio a, no, fue de julio a noviembre. Tocamos más de 120,000 puertas, promoviendo, pues, uno, que la gente, pues, no volviera a votar por Trump, por todas estas situaciones que se habían presentado, y otra, pues, que también los sheriffs Neil Warren y el candidato Luis Solís no debían ser electos, aun cuando muchas personas pensaban que Luis Solís debería ser apoyado porque es un latino. Y bueno, pues incluso nos tocó en ocasiones a personas que nos decían es que yo ya llené mi boleta y ya puse que Luis Solís porque yo pensé que él estaba de nuestro lado por ser latino, pero ya no quiero hacerlo, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces ya tuvimos que decirle que podía todavía llevar su boleta, cancelarla y ejercer su voto en persona. Y sí, pues la gente para nosotros era mucho más la energía que se veía en las personas cuando les hablábamos de que Luis Solís, como una persona que se presentaba como latino, pues estaba a favor de seguir deportando a nuestra familia, ¿no? Entonces, la gente se ponía muy molesta y se comprometía a votar. Y otra vez, pues, afortunadamente, logramos que ninguno de estos dos candidatos fuera electo. Y también, mientras hacíamos el trabajo allá con los candidatos que estaban
los candidatos demócratas, primero durante la primaria, pues se empujó para que todos tomaran una posición firme para eliminar el programa 287G y entonces fue así como decidimos incluir su nombre directamente para que la comunidad supiera de ellos y votara por ellos, con el compromiso de que ellos iban a remover el programa de los condados. Y bueno, pues afortunadamente así fue ya. El actual sheriff Kibo Taylor de Gwinnett lo eliminó el primer día, el 1 de enero, y el candidato en Cobb, Craig Owens, creo que 2 semanas después fue que eliminó, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí ya también eliminó el programa 287G. Entonces, pues nuestro voto, otra vez, nuestra promoción, nuestra campaña no era directamente por los candidatos, estos candidatos son el medio para eliminar el ataque contra nuestras comunidades. Entonces utilizamos el voto como una estrategia de defensa comunitaria, ¿no? Y obviamente pues sacar al entonces presidente Trump, que era pues el símbolo de odio en contra de nuestra comunidad. Al escucharlo parece que tuvieron mucho éxito, ¿no? Parece que a pesar de todo, a pesar de la pandemia, que pudieron realizar digamos, eh, este contacto con la comunidad, de transmitir mensajes de boca en boca, tocar puertas. Parece que como que apenas les afectó. No sé si se sintió así para usted, como que a pesar de todo lo que estaba pasando, no les, después de esos primeros meses, como que no les frenó en el trabajo que estaban haciendo. Sí, yo creo que conforme fue avanzando la campaña, pues fuimos teniendo más confianza y sobre todo que el recibimiento de la comunidad era bastante bueno, ¿no? Entonces, pues ese era nuestro objetivo, ¿no? Si la comunidad no quiere que la visitemos, pues no hay nada que podamos hacer, pero el que la comunidad nos recibiera y nos agradeciera y estuviera súper interesada en qué podían hacer y cómo podían hacerlo, pues eso cada vez nos daba más motivación, más confianza. Pues creo que lo que nos podía afectar sí es un tanto a nivel de equipo de trabajo, que pues íbamos creciendo y al principio sí podíamos tener entrenamientos pues todos juntos y eso pues ayuda mucho, pero el equipo cada vez fue haciéndose más grande a un punto en el que pues decidimos eliminar estas reuniones por seguridad y todos teníamos que permanecer afuera de la oficina solamente con su equipo, concentrados. Entonces, pues sí es algo que para para el rendimiento del equipo, pues resultaba un poco, no sé, pues triste, ¿no? De que no pudiera haber reuniones así de todos y participar. Uh, pues creo que también, pero al final pues sirvió porque después vino la campaña de Georgia con ganas, que fue la participación en la carrera de desempate por el Senado, por los 2 puestos del Senado federal en Georgia, ¿no? De Georgia. Y, y bueno, pues ya estábamos, ya teníamos la idea, la infraestructura, pues solamente necesitamos recursos para dar continuidad a la campaña y conseguir pues que el Partido Demócrata tuviera la mayoría en el Senado también. Otra vez, no para encontrar la solución, sino para que la lucha que sabíamos que venía más adelante, pues se nos hiciera más fácil, ¿no? O que tuviéramos mejores posibilidades de obtener nuestras peticiones con el control del Partido Demócrata en ambas cámaras y también comprometidos, ¿no? Con la comunidad latina. Pues Biden lo había dicho que él, y lo dijo, que está en deuda con la comunidad latina por haberle ayudado a conseguir la presidencia. Y bueno, pues sabíamos que era necesario también empujar para el Senado. Y bueno, prácticamente pues saliendo de la campaña, una entramos a la otra. Pues durante el final de la campaña de Fuera Trump y durante casi toda la campaña, todo el mes de finales de noviembre y todo el mes de diciembre, trabajamos 7 días a la semana, entre 8 y 10 horas en las calles,
viajamos por todo el estado de Georgia. Fue la primera vez que se hizo una campaña a nivel estatal, donde alcanzamos los 159 condados. Tocamos 310,000 puertas, o sea, del número de casas que hay de votantes latinos. Algunos tocamos 2 veces. Y esto pues también fue en colaboración con otras organizaciones que pues al ver el trabajo que habíamos desarrollado durante la campaña fuera Trump, sabían que era decisiva esta carrera electoral para el Senado, y vinieron y pues se sumaron a nuestra campaña, ¿no? Bajo nuestra dirección. Pues les asignamos áreas, condados, y bueno, pues afortunadamente conseguimos el objetivo. Pues la verdad, al principio muy incierto, los recursos que teníamos pues se fueron generando y cada vez pudimos tener el mejor alcance. Y bueno, nada más pues quiero destacar que otra vez una campaña de este tipo jamás se había hecho, y considerando que en las áreas rurales pues es sumamente complicado llegar a los hogares latinos, porque vemos condados recuerdo pues hay condados donde hay solamente tres personas latinas, 3 votantes latinos en todo el estado, y entonces llegar de una casa a otra pues nos podía tomar hasta 30 minutos, ¿no? Y así eran la mayoría de los condados rurales. Pues la distancia de una casa a otra podían ser entre 10, 15 a 20 minutos, lo cual pues dificultaba aún más el alcance, ¿no? Pero pues todo con la dificultad también por la señal de internet, que pues son áreas rurales y a veces se pierde totalmente. Entonces era súper complicado hacerlo, este tipo de campaña, pero sabíamos que no teníamos otra opción. Solamente teníamos unos cuantos días para poder obtener esos escaños en el Senado, y que eran pues vitales para que realmente pues tuviéramos posibilidades o mejores posibilidades de conseguir alivios para nuestra comunidad, ¿no? Entonces, pues sí fue el esfuerzo de toda la comunidad, los compañeros que estuvieron en las calles. Pues diciembre es un mes frío, un mes lluvioso, y también pues un mes de días festivos, ¿no? Que tuvimos que pues tomarnos los días porque no queríamos incomodar a las personas en sus casas el día de Navidad, el día de Año Nuevo, pero de ahí en fuera, pues todos los demás días estuvimos presentes, ¿no? Y bueno, pues bastante cansados después de varios meses trabajando así, pero pues sí es algo que podemos saber que no es algo que se generó en esos meses solamente, ¿no? Sino es gente que ha estado participando en GLAR desde hace 20 años, y que ha tenido toda esta formación y toda esta conciencia política, y que sabe que pues cuando hay que entrarle, pues hay que entrar. Y bueno, pues fue la comunidad de todo el estado que se sumó, y los compas que vinieron de otras organizaciones desde fuera también, pues que se consiguió esto, ¿no? Pues nunca no pensamos que es algo así se va a repetir, al menos no pronto, pero sí podemos estar orgullosos de que la comunidad pues respondió, y que todos esos años de preparación pues fueron la base de que pudiera hacerse, ¿no? Prácticamente sin preparación, bueno, sin tiempo de preparación y en muy corto tiempo, pues una campaña estatal así es algo que nos hace sentir pues orgullosos en la organización. Y bueno, pues esta es la base también de cómo es que se están generando o se está buscando dar continuidad a, a la participación ciudadana por parte de la comunidad latina aquí en Georgia, ¿no? Bueno, los felicito por el trabajo, por el esfuerzo, ¿no? que hicieron y el éxito que tuvieron ahí. Y hablando de la continuidad, mirando hacia el futuro, parece que de a poco volvemos a la normalidad. No, la gente se vacuna, se supone que ya para el verano
la vida va a ser un poco más de lo que era antes de la pandemia. Y bueno, habiendo tenido éxito y ahora teniendo a los demócratas en el poder, aunque sea por un margen muy poco, muy pequeño, digamos, en el Senado, viendo a los 2 años que vienen, los 4 años que vienen, al futuro ahí en Georgia, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles van a ser las prioridades? ¿Qué cree usted que van a tener que seguir mejorando o haciendo el trabajo que se van a enfocar, en qué se van a enfocar para seguir construyendo poder de base ahí para su comunidad? Ah, pues pienso que el enfoque, o bueno, de lo que hemos estado hablando en la organización es permanecer firmes y permanecer y buscar el no, pues el no dejar a nadie atrás, el no tirar la comunidad debajo del autobús, como dicen, porque pues vemos que aunque hay una muy buena propuesta de reforma migratoria por parte del presidente Biden, que pues atendió las demandas de la comunidad cuando pues igual había una conversaciones previas a la elección y sobre si pues vamos a apoyar la candidatura, pues será que hay al menos un compromiso de que vas a buscar el beneficio de la comunidad y bueno, pues parte de esto se ve reflejado en su propuesta, ¿no? Por eso es que creemos que es tan completa porque pues sí estuvieron escuchando lo que se habló en esas conversaciones previas y ahora pues desafortunadamente vemos que sabemos y lo sabíamos de antes que no teníamos los votos suficientes para que pasara directamente esta propuesta, los votos en el Senado me refiero, a pesar de tener la mayoría, pues todavía hace falta, pero lo primero que se ve es que se busca dar preferencia a cierta parte a ciertos sectores de la comunidad inmigrante, como, minimizando la importancia de algunos, ¿no? Y que estoy hablando de que se ve que puede haber preferencia para los beneficiarios de DACA, los beneficiarios de TPS a trabajadores de la agricultura, que no es que esté mal, que obviamente pues es necesario y está bien que lo tengan, pero decimos que debería ser, que debería de seguirse aplicando la fuerza por la propuesta integral, ¿no? Para que todas las personas inmigrantes tengamos la misma oportunidad de acceso. Y bueno, pues ahí ya también está ya esta propuesta en la Asamblea General y sabemos que de alguna manera tiene más apoyo, ¿no? Por, por muchos sectores públicos se les hace pues más conveniente pedir por algunos, catalogándolos como, no sé, buenos o mejores. Y esto pues nos inquieta bastante porque sabemos que hay muchas personas que quedaríamos fuera de este alivio, pero, pero no debería de ser así, ¿no? Entonces, creo que este es otra vez un tema, pues, que va a ser muy controversial en los próximos meses, y que habrá que hablar con la comunidad, ¿no? Y que la comunidad, pues, tendrá que decidir si apoya o no apoya este proyecto que busca seleccionar inmigrantes o si nos arriesgamos por la, pues el alivio integral, ¿no? Y que sabemos que no va a ser fácil y sabemos que no está garantizado, pero ese es, al menos decimos, pues, la peor lucha es la que no se hace, ¿no? Entonces estamos dispuestos nosotros a ir por, por, por la reforma integral, por el alivio integral, pero pues también necesitamos que la comunidad sepa que el permitir que se seleccione a unos puede criminalizar al otro sector que no está incluido, ¿no? Entonces esto es bastante delicado para nosotros y bueno, pues esa es una de las cosas que continúan en la organización
pero también, pues, el próximo año es año de elecciones y el 2022, pues, ven otra vez la candidatura por la gubernatura del estado. Y bueno, pues creo que es algo, una cuenta que tenemos pendiente, ya que pues en 2018, mm, personalmente no creo que perdimos la elección. Yo creo que pues fue a través de muchas mañas que se logró manipular y se logró suprimir el voto de muchas personas. Pues sabemos que el gobernador Kemp, cuando era secretario de Estado, purgó las listas de los votantes en Georgia en millones, ¿no? Entonces, estamos hablando de que pues sí hay mucho, pues, una sensación de que no fue justo y de que pues ahora podemos hacerlo mejor. Entonces, también estamos peleando en la legislatura porque están en juego pues dos propuestas de ley que limitarían el voto en esto en el horario del voto anticipado, eh, de eliminar los domingos también como dentro del periodo del voto anticipado, solamente dejar un sábado para ejercer el voto anticipado, que las boletas en ausencia tenga uno que presentar una excusa y, y bueno, pues dificultando en otros sentidos el voto de la comunidad, principalmente trabajadora, y además pues gastando millones de dólares para que esto pueda ser posible, ¿no? Entonces, esto pues nos habla de que sí hay pues mucho trabajo en muchos sentidos aquí en Georgia y, y también a nivel federal, ¿no? Entonces, uh, pues eso es un poco el trabajo que nos espera en este año. Y bueno, pues creo que hemos aprendido a lidiar con la pandemia, pero definitivamente el que la comunidad pueda estar protegida en ese sentido y tener un mejor desenvolvimiento, pues es algo que también nos beneficiaría tanto personal como laboralmente. La lucha sigue, entonces. Carlos, le quiero agradecer mucho por su tiempo, por el trabajo que hace, también el esfuerzo que se pone al hombro ahí y por tomar el tiempo de hablar con nosotros para este proyecto. Ha sido un placer. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues no me queda, pues puedo hacer la invitación para que las personas pues se sumen al movimiento. Sabemos que pues estando en Georgia o en otros estados hay organizaciones que están pues viendo cómo mejorar la situación. Otra vez aquí en Georgia pues está Clark, está mi gente a nivel nacional y, y sabemos y lo sé pues de primera mano, ¿no? Que todos tenemos algo que aportar, no importa nuestro estatus migratorio, nuestro nivel educativo, pues aquí hemos visto gente de la comunidad que le entra parejo a lo que haya que hacer y bueno, pues es gracias al esfuerzo en conjunto que se han logrado todos estos objetivos. Entonces, de verdad, pues animo a otras personas que busquen hacerlo y que habrá algo en lo que sea indispensable su ayuda, su colaboración, su participación y que pues esto puede empujar mucho el movimiento. Eso esperamos. Gracias, Carlos. Gracias, hasta luego.